Eso. Ahí está. Constitución al día con Flavio Quesada. Ahí está. Me encantó ese. Es como ochentero. Es verdad, sí. Bueno, a todo esto que yo reconozco que me inspiré en La Moda al Día con Beatriz Vicencio. ¿Tú Sí, sabes claro. quién cantaba eso? ¿Quién lo cantaba? Juan Antonio Labra. La moda al día. Sí, No te es creo. Juan Antonio Labra. Con Beatriz Vicencio. También era. Ten, ten. Y ahí estábamos viendo a nuestro querido Flavio Quesada. ¿Cómo está Flavio? Buen día. Hola, buenos días. Bien, bien, espero que ustedes también. Muy Oye, bien, muy era bien. el último de buen día, porque en un minuto más te habría tenido que decir Buenas tardes. Claro. Pues ya se nos hizo tarde, de hecho. Se nos hizo tarde porque oye, nos llegaron tantas preguntas para el consultorio laboral. Es que bueno, así es, pues hay un montón de situaciones de abuso para un lado y para el otro, lamentablemente, en nuestro país, ¿no? Así es, así es. Aunque, bueno, en esta misma materia hay novedades también en la convención, porque se aprobaron derechos importantes que van a impactar en las relaciones laborales, de hecho. Seco, Flavio, ¿viste cómo me dio el pase ahí? Mira. Yo salgo botando ahí la pelota. Para que vayamos a eso. ¿Qué ha pasado? Porque pucha que han habido noticias y noticias muy positivas en la Convención Constitucional, querido Flavio. Sí, así como han sido semanas intensas, también las últimas semanas han sido muy positivas, puesto que se ha robustecido el catálogo de derechos, poniéndolo al día con, yo diría, a lo menos con dos parámetros importantes. Uno, el derecho internacional de los derechos humanos, reconociendo nuevos derechos que estaban consagrados en tratados internacionales que Chile ha ratificado. Es decir, nos ponemos al día en materia de derechos humanos y a la vez también se entronca, yo diría, con el constitucionalismo republicano, histórico chileno, que había vivido un retroceso con la Constitución del 80, con el texto de la dictadura, puesto que ahí se habían desconstitucionalizado y precarizado, derechamente mercantilizado derechos sociales, en comparación a lo que había sido la reforma de los 70, justo antes del golpe. Y desde ese punto de vista nos reencontramos también con ese avance que Chile había vivido hace ya medio siglo antes. Y por otro lado también, yo diría, avanzamos hacia una constitución de vanguardia en varios temas, como en materia de derechos de la naturaleza, reconocimiento de bienes comunes, que se acaba de hacer. Así que creo que en materia de derechos hay buenas noticias, a lo menos yo diría desde esos tres puntos de vista. Y solo un paréntesis, ayer, o un pie de página mejor dicho, ayer conocimos la sentencia, una nueva sentencia que condena a Chile por parte de la Corte Interamericana, condena a Chile por violación al derecho a la no discriminación. Que fue el caso de una profesora de religión. Claro. No se le dejó, se le despidió en razón de su orientación sexual, lo cual significó una condena para Chile. La convención aprobó hace pocos días atrás también un derecho a la igualdad y a la no discriminación mucho más robustecido del que tenemos hoy, reconociendo también nuestra tradición en esta materia. Chile fue uno de los primeros países en el mundo en abolir la esclavitud. Y como yo diría que es una especie de homenaje a nuestra propia historia, esa norma se incorpora también en la Constitución, desde ese punto de vista muy significativa, pero la buena noticia es que se robustece el derecho a la no discriminación y que bueno, yo creo que es un avance importante considerando que acabamos de ser condenados por violar ese derecho. Mira, qué interesante, me parece que unamos justamente la contingencia con lo que está pasando en la Convención Constitucional. Hablamos latamente con el doctor Kong sobre el derecho universal a la salud, Flavio, que ha sido bastante caricaturizado por algunos sectores que están siempre atacando a la Convención. Y partimos también hoy día hablando de esa portada nefasta de ayer de la segunda, digamos, donde había otra caricaturización. Ya burda, vergonzosa. Y ahí va mi pregunta justamente, ¿no? El estar garantizando estos derechos universales, ayer
Yo tuve consejo municipal, lo dije en el consejo y después vino un tipo de derecha y empezó a decir, sí, pero es que hay que tener plata para hacer esto, pues. Hay que tener plata. Porque los derechos implican dinero y no sé qué. Pero lo primero entender una cuestión básica. Como bien decía Hassan, que ayer fue tan claro y que yo lo voy a hoy día volver a explicitar. La Constitución establece principios, mandatos. No puede establecer la forma de cumplirlo, porque lo que es bueno para el 2022 puede ser malo el 2052. Entonces, cada gobierno es el encargado y tiene la obligación de encontrar la mejor manera de llegar a ese mandato. Claro, exacto. Pero no obliga. La Constitución que obliga cosas son las que no le gustan a la misma gente que le están criticando. Entonces, dos preguntas. ¿Es esta una constitución comunista por estar garantizando derechos como la salud, la educación, que el agua sea inapropiable, etcétera? Esa es la primera pregunta que te quería hacer. La tradición política comunista es minoritaria en la convención, es relevante, pero es minoritaria, son 6 o 7 convencionales. Claro. ¿No? Son una voz, porque es una voz que existe en la sociedad, y han aportado y llevado su visión ahí, como también la derecha, como también otros tipos de sectores, los ambientalistas, movimientos feministas que hemos hablado tantas veces, etcétera. Hablar de una constitución, entre comillas, comunista, es derechamente una falsedad y yo diría una tergiversación bien de mala fe, puesto que lo que hemos visto con la consagración de estos derechos es, como lo decíamos antes, Chile se reencuentra con lo que había sido el avance republicano en estas materias, en materia de derechos sociales. Y digo un avance republicano porque algo que se fue desarrollando bajo la Constitución del 25. Y que había sido una permanente reivindicación de varios sectores dentro de nuestra sociedad y en el constitucionalismo chileno durante la transición. No solo los comunistas lo han reclamado, pero no solo ellos. Y dos, como lo decíamos recién, es ponernos al día con el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a no ser discriminado. El derecho a la vida, la libertad de expresión, son derechos fundamentales, requieren que el Estado haga cosas, como que el Estado no haga cosas. Pero así como esos son derechos fundamentales, derechos humanos que están en los tratados internacionales, también son derechos humanos la negociación colectiva, la huelga, el derecho a formar sindicatos, entre otros derechos. Qué bueno. A que no discriminen en el trabajo, a no discriminar por orientación sexual, también son derechos humanos. Y lo que está haciendo la Convención es ponernos al día con ello. Ahora, también no es solo, digamos, se ha contentado con ese que podríamos decir el piso mínimo, el desde el cual construir, sino que también, a mi juicio, va a ser una constitución bien de vanguardia en ciertos temas que son acuciantes hoy, porque el proceso constituyente chileno no se hace, en aquellos momentos en los cuales surgen estos otros derechos, que ya lo hemos conversado otras veces, con las revoluciones liberales, movimiento sindical, etcétera. ¿Y a qué me refiero específicamente? Y esto lo vemos en materia ambiental. La crisis climática, por ejemplo, es algo que se ha interpretado en varias constituciones en otros países, pero no tiene una consagración expresa o tan relevante como lo va a tener la chilena. O sea, cómo desde el constitucionalismo se da una respuesta a este problema tan grave de toda la humanidad hoy, es algo bastante novedoso del proceso chileno, y a lo menos desde ese punto de vista va a ser una constitución de vanguardia, y desde afuera muchos expertos lo están mirando con mucha atención, porque, a ver, el tema de los derechos de la naturaleza es algo que ya existe. Y sé que usualmente se dice, mira a los países vecinos, que por cierto lo han consagrado, como Ecuador, pero una discusión, Bolivia, hoy en día mismo hoy día mismo leía una discusión que está abierta en Inglaterra, es una discusión que está abierta hoy en día en textos legales en Francia. O sea, es una discusión que se está dando en varias partes, en India, para dar otro ejemplo de otros continentes. O sea, es una discusión que ya está, pero nosotros, al menos en tema de crisis climática y cómo se está pensando y abordando, sin duda esa va a ser una constitución desde ese punto de vista de vanguardia. Oye, hay unos comentarios muy buenos y te lo quiero leer porque tiene que ver con mi próxima pregunta 1. Pero mira, dice Raúl B. dice, la nueva constitución es digna y no te caga, con la música de Incoludido, dice. Excelente, me encantó. La vida de Groot
en Instagram nos dice, la gente no es ignorante, tiene fe en la Convención Constitucional por una salud digna, dice. Y Orellana Ibaceta también en el Instagram dice, yo apruebo, con altas así, bien contenta. En YouTube Alejandra Mabel Guzmán dice, apruebo de salida 4 de septiembre, dejar atrás la Constitución del 80. Y Marcela Chandía hace una reflexión que me gusta mucho. Dice, han avanzado mucho en la constituyente. A mí me ha impactado especialmente el tema de la vivienda y el de los cuidados. Hay hartos por destacar, pero esos temas me han tocado muy profundamente. Y tiene que ver con lo que yo te decía de esta gente que anda diciendo, oh, pero es que esto nos va a costar plata, nos va a costar plata. Especialmente el tema de la vivienda, como que también se han empezado a meter muchos mitos con miedo ahí, como que usted se va a quedar sin su casa, si es propietario se va a quedar sin su casa. Si tiene una segunda vivienda se la van a expropiar. El Estado le va a estar arrendando, es muy terrible, como si eso no sucediera en otros países, una cosa pero muy terrible. Y el tema de los cuidados, que efectivamente vamos a tener que ver cómo eso se va a implementar, pero eso ya es materia de ley, no es materia constitucional, ¿no, Flavio? Podríamos referirnos a eso como las leyes que vienen después y cómo, claro, efectivamente, vamos a tener que tener plata para eso, pero se verá en el presupuesto 2023, me imagino, no sé. Sí, mira, quiero decir 3 cosas, porque aquí hay 3, bueno, tenemos poco tiempo para tratar de ser lo más sintético posible. Uno, el derecho a la vivienda es un derecho humano, tan derecho humano como la libertad de expresión, la libertad de circulación, está en los tratados internacionales, Chile lo ha ratificado y es parte de las obligaciones de nuestro Estado hace mucho tiempo. Hoy en día, en rigor, lo que estamos haciendo, ponernos al día, en lo que nos hemos comprometido como país ante todo el mundo. El derecho a los cuidados es algo novedoso y al igual que en tema de la paridad, del principio de paridad que se va a incorporar en la orgánica constitucional, cómo se van a organizar las instituciones y el ejercicio del poder, es uno de los rasgos también de vanguardia y de originalidad del proceso constituyente chileno y que es expresión, a mi juicio, del gran peso político y social del movimiento feminista en Chile, bueno, y de su éxito en el contexto del proceso constituyente. Porque en el fondo lo que hace el derecho a los cuidados es socializar algo que en nuestra sociedad está socialmente asignado a la mitad de la humanidad y que es una carga que genera discriminación y, bueno, algo que también se ha conversado varias veces aquí. Entonces, el cuidado de las personas enfermas, niños, es algo que nos incumbe como sociedad y como nos incumbe como sociedad, en tanto comunidad y todos nos hacemos cargo de ello y todas las personas tendrán derecho a ello. Y tercero, respecto a los derechos, es muy importante lo que tú dices, porque, a ver, evidentemente, por establecer en un catálogo una lista de derechos, de eso no se sigue, que una vez que se apruebe la Constitución al otro día, vamos todos a tener una casa, todo el claro. ya, es obvio. Pero hay un matiz, sí. ¿En qué sentido? Bueno, uno es el primer paso, vamos hacia allá. Es un compromiso político que como país asumimos de que esa es la dirección hacia la cual vamos. Más o menos, podríamos decir, dibujamos el horizonte que nos parece justo alcanzar. Y dos, también se juega en otras normas constitucionales que no están usualmente ni en los titulares, ni algo que quizá a veces la ciudadanía le ponga mucho ojo, porque a veces parece ser muy técnico, pero reconfigurar el Estado también es una base para poder tener un Estado social, me explico. Si queremos pasar de un Estado que hace pocas cosas y que no garantiza derechos, sino que más bien crea mercados para que en el mercado se mercantilicen esos derechos, es un Estado muy distinto a un Estado que provee servicios, que se hace cargo de garantizar los derechos. Y eso se está configurando también, hay distintas normas que se están discutiendo como no recuerdo, la Comisión de Forma de Estado, la que le incumbe esta materia, sobre reforma del Estado, reforma de la administración, tener una administración más eficaz en materializar el interés general, en hacerse cargo de proveer los servicios, porque claro, consagrar derecho a los cuidados llevará, por ejemplo, a que sea necesario el día de mañana avanzar hacia que el Estado tenga un rol más activo en, por ejemplo, el cuidado de las personas mayores, que hoy en día es algo bien precario, principalmente por entidades privadas, entonces quizá el Estado puede hacer ahora más cosas más importantes. Y eso se está discutiendo también en esas otras normas. Evidentemente, como decía Hassan,
Esto exige que luego se vaya adecuando, se vayan dictando normas, etc. Y aquí una cuarta cosa, importante también, con la nueva Constitución se va a desrigidizar el ordenamiento jurídico chileno. Esto a mí me parece clave, fundamental, y una de las grandes razones, incluso si a mí el texto no me gustase, ¿Ya? lo que se dice, por ejemplo, yo votaría apruebo solo por esto. Y déjame explicar por qué. Eso. Hoy en día tenemos un ordenamiento jurídico rígido. ¿Qué quiero decir rígido? Que hay muchas cosas en la Constitución y muchas cosas en las leyes orgánicas constitucionales. Todos sabemos, reformar la Constitución es súper difícil. Requiere 2/3, 3/5, dependiendo de la materia. Y para las cosas de verdad importantes son 2/3. Y todos hemos visto lo difícil que hay que alcanzar. Bueno, luego están las leyes orgánicas constitucionales, que requieren 4/7, un quórum que es mayor para que la reforma constitucional bajo la Constitución del 25. De hecho, no sé si materialmente, pero solo desde este punto de vista formal podríamos decir la Constitución chilena no es ese textito, digamos así, pequeño que son los artículos de lo que se llama Constitución, sino que un librote como este, así, yo diría más de 1000 páginas, con todas las leyes orgánicas constitucionales, porque todo eso son normas rígidas que establecen un poder de veto a la minoría para su cambio. Y eso no es normal en una democracia, ni es adecuado con los principios democráticos. Entonces, ¿qué es lo que se está discutiendo en la Constitución? En la Convención, lo más probable, tal y como va la discusión ahora, es que el quórum de reforma constitucional va a bajar sustancialmente y las leyes orgánicas constitucionales se acaban. Es decir, vamos a tener un ordenamiento jurídico más flexible, y esto permite lo que precisamente decía Hassan antes, que lo que hoy en día es bueno, quizás en 10 años más no lo va a ser. Entonces va a haber que cambiar las leyes o incluso cambiar la propia Constitución. Y entonces se va a permitir que la sociedad y la institucionalidad política sea más sensible a los cambios sociales y a los cambios políticos que se dan en una sociedad para ir adecuándose a ella, que es uno de los grandes problemas que tenemos con el ordenamiento jurídico actual. No tengo una pregunta, sino un comentario. Espero que la audiencia que nos esté escuchando se haya dado cuenta de la importancia de lo que acaba de decir Flavio. Voy a destacar esa frase. Incluso si no me gusta el texto, voy a votar apruebo. Eso es fundamental porque acaba de sepultar todos los argumentos de los supuestos amarillos en contra de la Constitución. Una persona como Ricardo Lagos, una persona como Heraldo Muñoz, toda la democracia cristiana que sale en fila, me preocupa ahora el nuevo texto constitucional, podría votar rechazo. Todo ese grupito, ¿ya?, con lo que acaba de decir Flavio, cae en la mentira, porque cuando uno entiende que la Constitución de 80 tiene problemas, ¿cuál es la mejor forma de cambiarlo? ¿Con un nuevo texto constitucional que permite cambios de forma flexible? ¿O un texto que es completamente rígido y diseñado para evitar cambios? Claro. ¿Ya? Y de hecho lo que están haciendo los supuestos amarillos es cerrarse a cualquier cambio. Pueden ser cambios moderados, pueden ser cambios radicales, pero cerrarse al debate, porque la Constitución de 80 está diseñada para no permitir esos cambios. Exacto. Y ahí cae todo el argumento, porque no son moderados esas personas que dicen, no me gusta el texto y por ende prefiero la Constitución de 80. Porque incluso si todo es un desastre, se puede cambiar mejor en estas condiciones. Estoy súper de acuerdo con Flavio que al final esto es el debate, ojalá que lo saquen. ¿Por qué los amarillos deben votar apruebo? En cualquier circunstancia, si fueran honestamente amarillos. Claro, que si no fueran realmente quienes quieren resguardar el statu quo, digamos. Claro. Te voy a leer algunos comentarios que nos están llegando, Flavio, y nos está escribiendo Rosa Catrileo, constituyente, justamente. Gracias, Rosa. Sí, le quiero agradecer por escribirnos y te lo quiero leer también, Flavio. Mira, dice Raúl B. Orellana y Baceta dice, yo apruebo, tú apruebas, él aprueba, nosotros aprobamos, vosotros aprobáis y ellos aprueban. Y pone muchas caras felices. Julia Lohan dice, me parece muy interesante y valioso la relación que hace Flavio con nuestra tradición republicana, interrumpida por la Constitución del 80. Luisa Muñoz en Instagram dice, apruebo de la mano de seguir trabajando. Eso nos debe volver a juntar como sociedad. Las divisiones promueven solo más miedo. Insisto, el mensaje es seguir trabajando juntos.
Muy cierto eso también. Bernardo dice en YouTube, me parece bien que se despejen los miedos, explicando claramente lo que se ha aprobado. Pero trataría de evitar las burlas. Hay gente que tiene dudas y que esperan una buena explicación sin risas. No sé a qué se refiere, no nos estamos burlando de nadie, digamos. Rosa Catrileo, como digo, nos escribe y nos dice, hola, soy Rosa. Quisiera decir que anda circulando un WhatsApp que lo envía supuestamente las Fuerzas Armadas y dice, la ultraizquierda y los migrantes se confesaron para tomarse sitios no ocupados y segundas viviendas, poniendo en alerta a la comunidad, nos están metiendo más miedo como de costumbre, dice. No sé si es verdaderamente nuestra Rosa Catrileo u otra persona, digamos, pero nosotros no estamos metiendo miedo bajo ningún punto de vista, pues supongo no, que se refiere a los bots. se refiere a Claro. este mensaje que anda circulando Sí, por claro. Instagram, Sí, o sea, sí, por no. WhatsApp, y que es totalmente falso, pues, Flavio, para que... ¿Para qué estamos con cosas? Claro. Eso es falso, nada de eso se ha aprobado en la convención ni se sigue de las normas, no tiene ninguna relación. Pero quisiera hacer un llamado, porque de seguro en las semanas que vienen, en los meses que vienen, cosas así se van a empezar a masificar, no me extrañaría. Y por eso es importante, que la ciudadanía ojalá intente informarse por sí misma. Lo hemos dicho hartas veces, que se meta en la página de la convención, se sintetizan en sus noticias lo que se va aprobando, distintos medios aquí mismo, que se intenta permanentemente informar, develar aquellas mentiras que andan difundiéndose. Y que al final del día yo le diría a la ciudadanía, antes de decidir votar, que ojalá lean el texto. Y si se sienten identificados, se dice más o menos, este es el horizonte al que como país me gustaría que fuéramos. Sé que no va a cambiar Chile de un día para otro, pero creo que ese es el horizonte. Yo estoy en ese horizonte y creo que todos vamos a estar en ese horizonte, incluido, que tome su decisión pensándolo así, mirándolo así, porque así como hay intereses pequeños y coyunturales que aquí se tocan, también hay intereses más grandes acá y quizá permanentes que están en juego, y no me extrañaría por lo mismo que campañas de este tipo se masifiquen. Hay que tratar de responder a eso con información, con veracidad, y también con buen ánimo, no tanta posición reactiva, sino que también hay que, yo diría, llenar nuevamente la idea del apruebo de esperanza de ese horizonte en el cual podemos encontrarnos todos. Súper de acuerdo con ese comentario, Flavio. Y con eso vamos cerrando este observatorio constituyente del día de hoy. De este día jueves. Que es una forma que tenemos con Flavio, con Rodrigo, con Hassan, con la Fran, con todo el equipo, de aportar justamente a la discusión con conocimiento, con lo que realmente se está aprobando. Y es lo que vamos a seguir haciendo, por supuesto, hasta que tengamos el plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre. Un abrazo enorme, Flavio. Muchas gracias por esta Flavio. sección. Un abrazo a ustedes, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Hasta la próxima semana. Ahí está. Con eso